respiramos, si hoy vivimos y estamos en pie, es para alabarte, es para glorificarte, es para reconocer a aquel que nos ha sacado del hoyo, para exaltar a aquel que ha sanado nuestra alma, para alabar a aquel que está sentado en el trono y es digno de recibir toda gloria, toda honra, honor, dominio, poder es tuyo, Señor. Eres digno por siempre y siempre y siempre. Nadie como tú, Jesús. Amén. Darle un fuerte aplauso a Dios ahí en tu casa. Él es digno de recibir todo honor, toda gloria. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, versículo 18. Este es uno de los versículos que más me impresionan a mí, y ahorita vamos a ver qué dice. Éxodo 33, versículo 18. Y dice la palabra de Dios: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Otra vez dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí vemos en Moisés un hambre que tenía por Dios. Vemos que Moisés no se conformaba con solo una vez, sino que él buscaba día con día su presencia, y Dios se mostraba a su favor. Dice la palabra que llegó a tal grado que su rostro brillaba y la gente se quedaba impresionada. Decían: ¿qué le ha pasado a este? Pues no le había pasado nada más que había estado en la presencia de Dios. Y el mejor tiempo invertido que tú y yo podemos tener es tener un tiempo en comunión con Dios. Nada se podrá igualar, ni las aventuras, ni los paseos, ni nada. Aún me atrevo a decir, ni el tiempo familiar. Nada se compara con la comunión con nuestro Dios. Mejor comunión no hay, solamente la comunión que nos ha dado del Padre hacia los hijos, hacia el Hijo que habita en nosotros, y ese es Jesús, y por medio de Él nos podemos acercar a Él. Gracias a Dios por su presencia y porque tú y yo somos libres para entrar, no solo cada vez que hay un sacrificio, no solo cuando, como en tiempo de antes, que era una vez al año, sino que hoy nos ha dado la libertad para hacerlo una vez y para siempre. Y cuando te quieras acercar, Dios nos recibe con sus brazos abiertos. Entonces, ¿cómo no aprovecharlo? Y sabes algo que rápido quiero comentarte. En estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, de cosas que nos están afectando, a lo mejor, no sé, pero más allá de esto, Dios está probando nuestra comunión con Él. Dios está probando qué tanto le buscamos. Es tiempo de buscar a Dios, y Dios te dice: búscame de corazón y me hallarás. El Señor está abierto, así que búscalo con todo tu corazón. Él nos ama como a nadie más. Él nos ama con un amor que no deja de ser, un amor inexplicable, un amor sin medida. Dile: gracias, Jesús, gracias, Señor. Y te pido que ahí donde estás, dile: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Por toda la eternidad.
vives en mí. Estás aquí, Señor Jesús. Estás aquí. Yo puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Cristo. Para adorarte. Estás aquí. A Él le ha placido habitar en nosotros. Gracias, Jesús, por tu presencia en nosotros. los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego atravesará.
a ti, Señor. Proverbios capítulo 14, versículo número 30. Acompáñeme por favor ahí, abra su Biblia. Repito, Proverbios capítulo 14, versículo número 30. Proverbios 14, 30. He titulado este sermón La envidia. Proverbios 14, 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma en los huesos o de los huesos. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, tu bendita palabra, que nos asesora, nos aconseja, nos exhorta, nos anima, nos ordena, nos manda. Señor, tu palabra que es la lámpara para nuestros pasos, a la cual queremos acudir ahora, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo la ponga en nuestro corazón, que la aplique directamente para nuestra vida. Señor, que ninguno de nosotros pensemos en alguien mientras escuchamos tu santa palabra, sino que veamos hacia adentro de nosotros para encontrar y descubrir aquellas cosas que tú quieres trabajar y transformar de nuestras vidas. Espíritu Santo, destapa nuestros oídos para que podamos oír con claridad tu voz. Aclara nuestros pensamientos, quita los afanes, los pendientes, los temores, para que lo que oímos lo podamos entender. Pero sobre todo, danos un corazón sencillo, sincero, sensible, para que lo que oímos y entendemos lo podamos aceptar, recibir y tener el coraje, Señor, de dar un paso más de fe hacia ti conforme al llamado que nos haces. Disponemos este tiempo, Espíritu Santo, para que tú nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible, el corazón que está tranquilo, el corazón que tiene paz, el corazón que no está dividido, eso es, el corazón apacible es vida, es salud para el cuerpo. Eso significa, es vida de la carne. Si tú quieres tener buena salud, hay una fórmula que no puedes ignorar, que está en Proverbios 14:30, que es tener la paz de Dios en tu vida, para que esa paz de Dios, esa tranquilidad generen salud, sanidad para tu cuerpo. Pero la segunda parte, que es la que quiero centrarme en esta hora, dice: mas la envidia, mi tema de hoy es la envidia, mas la envidia es carcoma, corroe. Es un cáncer, dicen algunas versiones. La envidia es un cáncer en los huesos. El tema de la envidia es un tema muy bíblico. Pienso en lo personal que es un tema bastante delicado y muy poco predicado. Quedando en verso, es bastante delicado y poco predicado. Pero es un tema bastante serio, bastante profundo y bastante sensible para la sensación, la sensibilidad de cada persona. Es un tema poco predicado porque regularmente nos gusta predicar acerca de temas quizá más positivos: hablar del amor, hablar de la paciencia, hablar del fruto espiritual, hablar de la victoria en Cristo, y todos esos temas son bíblicos. Pero el tema de la envidia, el cual quiero hoy tratar, también es un tema bíblico muy delicado, pero muy poco predicado, precisamente porque es un tema muy sensible, muy personal, muy interior, y no se ve o no se descubre en la superficialidad de la personalidad, sino que hay que adentrarnos a lo profundo del ser para encontrar si hay algún rasgo de envidia en nosotros. Eso será un cáncer para nuestra vida, un cáncer en nuestros huesos. Eso será algo que nos molesta y que nos va a terminar por destruir. Eso es el cáncer. Va a destruir nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestras relaciones interpersonales. Y es por eso que hoy, de parte de Dios, quiero tomar este tema de la envidia, para que cada uno de nosotros podamos ver dentro de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestra persona, y darnos cuenta si en realidad estamos libres de toda envidia o todavía hay algo en nosotros que Dios quiere hablarnos, trabajar, tratar, para que no sea un cáncer que se multiplique y termine por destruir nuestra fe y nuestra relación con Dios. Porque la envidia es un cáncer en los huesos. Primero que nada, quiero decir algunas cosas acerca de la envidia.
Quiero mencionar algunas generalidades usando las escrituras, y luego quiero ver cómo en las escrituras abundan los ejemplos negativos de personas, de naciones, de grupos que al sentir envidia tuvieron grandes tragedias. Pero antes de analizar esto en las escrituras, permítame decirle al menos 6 cosas acerca de la envidia. En primer lugar, quiero decir que la envidia es una obra de la carne. Gálatas capítulo número 5, que conocemos la mayoría de nosotros por el fruto del Espíritu Santo. Claro que el fruto del Espíritu Santo lo conocemos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es tan brillante el fruto del Espíritu que en ocasiones nos olvidamos de analizar cuáles son las obras de la carne. Y déjeme hacer la primera diferencia, porque uno es el fruto del Espíritu, es decir, cuando el Espíritu está en ti, las consecuencias de que está en ti son amor, gozo, paz, paciencia. Pero cuando habla de la carne, no habla de frutos de la carne, sino habla de obras de la carne. Cosas que no solo están en un mundo inmaterial de las sensaciones o del alma o del espíritu de las personas, sino cosas que se traducen en hechos horribles. Por eso se les llama las obras de la carne. La carne trabaja justamente para llevar a cabo estas obras que Dios quiere que no existan, que no estén presentes ni en tu vida ni en mi vida. Gálatas capítulo número 5, los versículos del 19 en adelante dice: y manifiestas son las obras de la carne. Parece que hay 5 grupos que podemos identificar. El primer grupo son las primeras cosas que se refieren, las 3 primeras, a pecados sexuales, que son adulterio, que no está en los manuscritos más importantes, pero sí está fornicación, inmundicia y lascivia. Primer grupo que parece que se refiere a pecados sexuales horribles. El segundo grupo, que se encuentra la idolatría y la hechicería, son pecados que van directamente contra Dios. Son obras, ojo, no son pensamientos, no son ideas, sino son cosas que se transmiten y que se traducen en hechos. Y este segundo grupo son pecados contra Dios. La idolatría es un pecado contra Dios, la hechicería es un pecado contra Dios. Tengo un tercer grupo a continuación, que son las enemistades, pleitos, celos e iras, que son pecados del humor personal, o sea, del ánimo, de la animosidad de cada persona. Estos pecados están ahí en nuestro humor: las enemistades, los pleitos, los celos, las iras. Y luego llego al cuarto grupo, que es donde viene la envidia, que son los pecados de separatismo, de sectarismo, de división. Y están puestos ahí desde las contiendas, rivalidades ambiciosas, así se le traduce literalmente, contiendas, disensiones, discrepancias, desacuerdos. Y luego viene una palabra que para nosotros no entendemos por qué está puesta ahí, que si son realmente pecados de divisionismo, de separatismo, ¿qué son por qué herejías ahí? La palabra herejía en el griego significa precisamente división. De hecho, para nosotros una herejía es una doctrina que no es bíblica. Pero esa doctrina que no es bíblica provocó una separación. O sea, nosotros tenemos un contexto ya un poco más desglosado de lo que pudiera producir la herejía. Pero en la Biblia la palabra herejía no es otra cosa sino divisiones. Y luego cierra este grupo con las envidias. Las obras de la carne, la envidia, versículo 21, es una de las obras de la carne que tiene que ver con pecados de separatismo, de sectarismo, de división, de rivalidad, de pleitos. Cierra el grupo, para terminar con el pasaje, el quinto grupo, que son los homicidios y las borracheras. Pues obviamente se está refiriendo a vicios juntamente con las orgías, y luego dice: y cosas semejantes a estas. Pero quiero enfocarme, porque mi tema es la envidia. Lo primero que digo es que la envidia es una obra de la carne. La envidia obra. No solamente está inmaterialmente en mi ser y digo siento envidia, sino que la envidia se va a traducir en hechos, porque es manifiesto que son obras de la carne. Lo segundo que quiero decir de la envidia está en el mismo versículo 21, es que la envidia te excluye del reino de Dios.
Es decir, no puedes vivir la vida cristiana diciendo soy un poco envidioso, pero tengo la envidia ahí muerta o dormida, o sea, como que no despierta, pero sé que ahí está, pero no le hago mal a nadie, no hago nada. No, usted no puede entrar al reino de Dios si hay envidia en su corazón. El verso 21 dice: cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, incluida la envidia, no heredarán el reino de Dios. La envidia nos excluye del reino de Dios. Nunca el apóstol Pablo, ni la Biblia, ni el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento nos dicen que para heredar el reino de Dios tengamos que hacerlo mediante la observancia de la ley. No, amigo, no te equivoques, no es lo que estoy diciendo. De hecho, el mismo Gálatas 2:16 dice que nadie puede ser justificado ni ser salvo mediante las obras de la ley. No es lo que quiero decir. Pero sí, Gálatas 5:21 dice que podemos ser excluidos por practicar estas cosas malvadas. O sea, no gano el reino de los cielos por obras, pero si estas obras están en mí y son un fruto de mi diario caminar, esto me excluye. O sea, no me pueden salvar, pero sí me pueden excluir del reino de Dios, porque el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Así que esto es lo segundo que quiero decirte acerca de la envidia. La envidia te puede excluir, te puede hacer perderte del reino de Dios, no solo en tu vida, sino en tu vida eterna también. Lo tercero que quiero decir con respecto a la envidia, y usted me dará la razón, es que la envidia está íntimamente relacionada, es pariente cercano de los celos. Cuando sentimos celos de alguien, ¿por qué lo prefieren? ¿Por qué lo quieren? ¿Por qué él o ella? ¿Por qué yo no? Esos celos van a producir o son sinónimo de envidia. De hecho, pudieran ser términos sinónimos. Pudiéramos decir que la envidia viene por los celos y los celos aparecen por la envidia. Son parientes muy cercanos. Cuando tú comienzas a sentir celos de alguien, tienes que observar que no hay en tu corazón envidia, porque esto te hará perder el reino de Dios. Lo cuarto que quiero decir con respecto a la envidia, y esto es muy importante y quiero que me escuches bien, es que la envidia es un pecado bastante oculto. Lo voy a volver a decir, la envidia es un pecado bastante oculto. Escúcheme bien, no porque sea difícil de identificar, sino porque es difícil de reconocer. Mire, he conocido en mi vida muchas personas que reconocen ciertas áreas de deficiencia en su vida. Por ejemplo, está el que dice: ay, yo soy tan impaciente, ay, yo soy tan desesperado, lo reconozco. Pero no conozco a nadie que diga: yo soy tan envidioso. Porque es un pecado vergonzoso, o sea, socialmente es algo muy mal visto. ¿Cómo vas a sentir odio por el triunfo de otro? ¿Cómo vas a sentir algo malo al ver que otro hace las cosas mejor que tú? ¿Cómo vas a anhelar lo que otro tiene si es suficiente lo que Dios te ha dado a ti y a mí? Y por eso la envidia, dentro del argot cristiano y hasta social, dentro de la cultura cristiana, es un pecado bastante oculto. No porque sea difícil de identificar. No, creo que la mayoría de las personas que sienten envidia saben que es envidia, sino porque es muy difícil de reconocer. Lo quinto que quiero decirte con respecto a la envidia es que la envidia no se va a ir sola. La envidia siempre va a generar otros pecados. Siempre va a generar otros pecados. Divisiones, rivalidades, calumnias. Cuando tienes envidia acerca de alguien, vas a empezar a calumniarlo o a decir: pues sí, él tiene una vida muy fácil, a él le ha sido muy fácil brillar, sobresalir. Porque la envidia te hace arrastrarte junto con otros pecados. La envidia nunca se queda pasiva dentro de ti, nomás sientes envidia ya, sino que siempre va a salir palabras de odio, palabras de calumnia, rivalidad y algunas otras cosas mucho peores todavía. Entiéndame lo que quiero decir. La envidia no solo es un pecado de carácter, no es solo que tú sientas envidia y ahí la mitigues y no permitas que salga, sino que provoca, de acuerdo a Gálatas 5, provoca obras. La envidia provoca hechos que son horribles. La calumnia es algo horrible, la crítica es algo fastidioso, el odio hacia otra persona porque brilla o porque es o porque puede
es algo que no debe existir en el corazón del cristiano. Tú y yo fuimos llamados a amarnos con un amor, dice 1 Corintios 13, sin envidia, dentro de las características del amor. Así que debemos observar que ese sentimiento, esa sensación, ese rasgo del carácter no siga desarrollándose en nosotros, porque finalmente será un cáncer que carcomerá nuestros huesos. Proverbios 14:30. Y lo último que quiero decir acerca de la envidia en esta parte introductoria es que regularmente contamina a otras personas. O sea, cuando hay una persona envidiosa y comienza a generar crítica, calumnia, quiere hacer un grupo separatista en contra de quien siente envidia. Y puede que los que se le unan no sientan esa envidia, pero como quiera se pierden. O sea, la envidia que liderea a quien la siente y comienza a obtener adeptos, puede que esos adeptos no sientan envidia, pero ese personaje que siente la necesidad de hacer un grupo aparte, de calumniar a alguien, regularmente se va a rodear, a lo mejor, permítame decirlo así, de personas inocentes en cuanto a la envidia, pero igualmente culpables. O sea, Dios los ve como culpables, porque la envidia es algo que no debe de estar en nosotros. Dicho esto, ahora sí quiero ir a mi tema de las escrituras. Después de decirte que la envidia es una obra de la carne, te excluye del reino de Dios, se relaciona íntimamente con los celos, es un pecado oculto porque es muy difícil de reconocer, genera otros pecados, nunca se va solo y afectas a otras personas. Ahora déjeme escudriñar en las escrituras cómo la envidia ha sido un pecado que le ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. Lo voy a volver a repetir. Quizá es uno de los pecados que más daño le ha hecho al reino de Dios. Así lo registran las escrituras. Proverbios 14:30 dice que la envidia carcome, es un cáncer para los huesos. O sea, provoca daño a quien la siente, pero también provoca daño a quien es contagiado. Y creo que esa es mi reflexión en esta ocasión, porque no le hemos dado la importancia. La envidia es un tema muy poco predicado. Me incluyo en esto que Dios me mostraba. Hablamos muy poco acerca de la envidia. Sí hablamos de cuidarnos de otros pecados, pero de la envidia como que lo asignamos a es algo muy personal. No, es algo personal, pero que ha hecho un tremendo y terrible daño al pueblo de Dios. Y parece entonces que no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene en que la iglesia esté libre de envidias. Porque una iglesia, escúcheme bien, llena de envidias va a ser una iglesia dividida, va a ser una iglesia de grupos. Pero una iglesia que es libre de envidias puede funcionar como un cuerpo. Puede aceptar la mano que es mano, el pie que es pie, la pierna que es pierna, y entonces ocupar su lugar para funcionar como un cuerpo. Es por eso que la envidia hoy se me presenta, y quiero presentarla a ti como un pecado muy peligroso que puede hacerle daño, terrible daño a la iglesia, al pueblo de Dios. Y es un tema muy poco predicado, como si no fuera tan importante. Pero hoy quiero darle un vistazo a las escrituras, nada más para que usted y yo veamos la gravedad de cuando nosotros permitimos que esta obra de la carne se apodere de nosotros, podremos recibir grandes tragedias. Lo que quiero decir es que la envidia es algo muy serio, ha hecho mucho daño y sigue haciendo daño aún en la iglesia de hoy. Y quiero ir a algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Voy a ir a los más conocidos y voy a empezar en las primeras páginas de la Biblia con uno de los problemas entre dos hermanos, uno que le tuvo envidia al otro. Y estoy en Génesis capítulo número 4 y voy a tratar de explicarlo a través de Caín y Abel. Es mi primer ejemplo. Usted conoce de sobra esta porción de la escritura. Eran hijos de Adán y Eva y decidieron darle una ofrenda a Dios. Caín escogió algo de lo que él trabajaba en la agricultura y Abel escogió lo mejor de su ganado. Y dice la escritura que vio Dios con agrado a Abel y su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín.
Ahora, por favor entienda lo que quiero explicarle. Versículo número 5 del capítulo 4 de Génesis dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué le pasó a Caín? Quiero que observe, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, ardía por dentro, se enojó, sintió celos. Los celos son parientes de la envidia. Vio su ofrenda, vio la ofrenda de su hermano, vio que Dios aceptó la de su hermano, la de él no la vio con agrado y entonces sintió celos porque a él sí y porque a mí no. Pero quiero que vea a dónde llevó esta envidia a Caín. Si él hubiera entregado ahí su sensación de, sí vio con agrado a Abel y a mí no, hubiera reflexionado inmediatamente y dicho, es que yo no le di lo mejor, Señor, perdóname, te quiero dar lo mejor. Y se hubiera acabado el lío ahí. Pero no fue así. La envidia generó enojo en Caín, se enojó, se alteró, decayó su semblante, se ensañó tremendamente, odió a su hermano y lo odió tanto que le dijo, vente hermano, vamos a dar un paseo al campo. Y estando en el campo, dice el versículo número 8, que se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Me estás entendiendo lo que puede generar la envidia? La envidia se convierte en enojo, el enojo en odio y el odio te puede hacer que esa obra de la carne que parece poco predicada y poco atendida, no, bueno, es que es algo muy personal, no, porque esa obra de la carne se va a traducir en hechos horribles que van a desembocar en este caso en un asesinato, el primer asesinato. Génesis capítulo número 26, mi segundo ejemplo que quiero poner es el ejemplo de los filisteos. Cuando Isaac es prosperado por Dios, Isaac el hijo de Abraham, es prosperado por Dios, dice que los filisteos tuvieron envidia de él. Déjeme leerle Génesis 26 versículos del 12 al 14, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. O sea, Dios lo bendijo un chorro en la cosecha. El varón se enriqueció y fue prosperado, Dios lo prosperó y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Vea el verso 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y aquí quiero llegar. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Sabe que es aquí donde surge el pleito entre dos naciones? Él vivía en la región de los filisteos, Dios lo empieza a prosperar y los filisteos sintieron envidia. Tal fue su envidia, dice el contexto siguiente, que comenzaron a tapar los pozos que Abraham, su padre, los pozos de agua, había hecho. Los ensolvaron para que no tuviera agua. Y luego más adelante dice que Isaac dijo, no hay todos, no hay lío. Estos me los taparon y abrió otro y sacó agua y vinieron y pelearon y dijeron, está en nuestra tierra, es nuestro pozo. Y abrió otro, hicieron lo mismo y abrió otro y ya no hubo lío. Pero lo que quiero hacer notar es que a partir de ahí nace una rivalidad a muerte entre los filisteos y el pueblo o los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. Como la envidia trajo maldad, ensolvaron los pozos, trajo pleitos, riñas, y vino a desembocar en ganar enemigos permanentes que no desaparecieron, y constantemente usted lo va a ver en el Antiguo Testamento, la guerra contra los filisteos, la guerra contra los filisteos, y los filisteos se levantaron contra el pueblo de Israel, una y otra y otra y otra y otra y otra. ¿Proveniente de qué? Proveniente de la envidia. Si tengo que hablar de envidia, tengo que hablar del pobre de José. Perdónenme que use esta expresión. Génesis capítulo 37, vaya por favor allá. José no tuvo la culpa de ser hijo de la mujer que Jacob amaba. Lo tuvo en su vejez, era su consentido. Tenía 10 hermanos más que eran de las otras mujeres de Jacob. ¿Usted conoce algo de esta historia? Pero vea por favor conmigo los versos 3 y 4, Génesis 37, 3 y 4. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasaba? ¿Lo querían mucho y lo consentían también? ¿En el consentido familiar? Dice que le aborrecían. Esta palabra es terrible. Y no podían hablarle pacíficamente. Pero por favor avance al versículo 11, porque no voy a suponer que sintieron envidia. El verso 11 dice, y sus hermanos le tenían, dígalo en casa, ¿qué le tenían? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. ¿En qué meditaba? Para colmo, Dios le dio sueños a José. Usted sabe la historia. Y los sueños no era otra cosa que toda la familia le iba a servir, y él iba a ser el líder de la familia.
Entonces sus hermanos se enojaron, las mujeres se enojaron, dijeron, puerco chiflado. Y dice que le tenían envidia a José. Ahora, por favor, piensen esto. ¿En qué desembocó esa envidia de estos hermanos de José? Esa envidia desembocó en odio. Ese odio trajo ideas perversas y malvadas hasta llegar al punto de ofrecerlo en venta como un esclavo. Y así lo hicieron, lo vendieron. Pero quiero que entienda esto. No solamente estoy hablando de las consecuencias para el envidiado, que son muy lamentables para José. Vendido por sus hermanos, trasladado a una tierra con otro idioma, con otras prácticas, en calidad de esclavo. No solo para José. Si usted ve y conoce la historia completa, se dará cuenta que esos hermanos de José por años vivieron con un remordimiento de lo que le habían hecho. Tan es así que cuando se encontraron con él sin reconocerlo, ellos con pesadez en su corazón dicen, no, teníamos otro hermano, pero... Y luego ellos traían en la cabeza cuando les pasaba algo malo, ahí está en su historia, ellos traían en la cabeza, es que esto nos está pasando por lo que le hicimos a José. Porque la envidia trae odio, el odio maldad, la maldad desemboca en hechos horribles como la venta de su propio hermano, que te hace vivir una vida en resentimiento. Entiende la gravedad de la envidia, todo producto de sentir algo en contra de alguien, celos en contra de alguien, y no saberlos controlar, entregar al Señor y dejar que el fruto del Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y vean lo que desemboca. Hay otro ejemplo todavía mucho más interesante que está en Números capítulo 16. No tengo tiempo para contar toda esta historia. Quiero apelar a que usted la conozca, que es la rebelión de Coré. Coré se rebeló, era un levita, se rebeló juntamente con otros personajes, uno llamado Datán, otro Abiram y otro On. Tomaron gente y el reclamo era, ¿quién los puso a ustedes, Moisés y Aarón? O sea, les tenían envidia del lugar que Dios les había dado. Y esto es terrible porque ya estoy llegando quizá a apelar, iglesia. No podemos permitirnos sentir envidia de los siervos que Dios ha escogido, porque eso nos va a traer desgracia. Fueron con Aarón y con Moisés, se juntaron, versículo 3, contra Moisés y Aarón, estoy en Números 16, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, como diciendo, ¿por qué ustedes? Todos ellos también son escogidos por Dios. Mire, qué mal concepto tenían. Todos ellos son santos, acababan de pecar. Capítulos anteriores no creyeron y no entraron a la tierra prometida, pero ellos, todos somos santos, todos merecemos. Sentían envidia de Aarón y de Moisés. Y luego se preguntaban, y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y luego ya dice, cuando Moisés oyó esto, se postró sobre su rostro, etcétera. Sentían envidia del liderazgo de Aarón y de Moisés, Coré, Datán, Aminadab y On. Y fue algo muy terrible, porque esta historia de Abiram, Datán, On, a On no se le vuelve a mencionar, a los otros sí. Desembocó, usted lo puede leer en casa y probablemente después predique exclusivamente esta historia. Pero terminó en que Moisés se enojó mucho. Primero dijo, Señor, no los destruyas. Ahí está el corazón de siervo que tenía Moisés. Pero luego, cuando no aceptaron venir, ni Abiram ni Datán, cuando Moisés les dijo, a ver, vengan, Coré ya me dijo, ¿qué onda? Él está rebelde y él quiere ser el líder, porque habían hecho hasta grupos separatistas. Dice que ellos tenían ya otra tienda de reunión, o sea, habían levantado otro tabernáculo dentro del pueblo. Y ahí habían ganado que otros vinieran a ese tabernáculo, existiendo el tabernáculo que Dios había establecido, en donde Aarón tenía que ser el sacerdote. Bueno, tal fue el enfado. Usted conoce la historia de Dios con esta gente, con los 250 que se levantaron con Coré, se rebelaron, querían ellos ser los líderes, ya no querían aceptar a Moisés, le tenían envidia a Moisés y a Aarón. Y finalmente Dios les dijo, ya no los voy a tolerar, porque cuando Moisés los mandó llamar, no quisieron ir, dijeron, no vamos a ir. Se hicieron los dignos todavía. Y Moisés dijo, Señor, ahora sí encárgate. Y entonces se abrió la tierra, los tragó. Pero me encanta ver cómo, y aquí es quizá de lo que te dije al principio, cómo cuando hay envidia, puede que sea uno el envidioso, pero acarrea a otros tantos a la misma perdición. Antes de que la tierra se abriera, fueron a la tienda esa de reunión que habían hecho, la tienda de Coré y de Abiram y de Datán. Y estando ahí,
Moisés le dijo al pueblo: el que no quiera perecer, quítese. O sea, fue la última chance. Si tú no sientes envidia, nomás que como que te uniste a ese grupo, más vale que te vengas de este lado, porque esos ya chuparon faros. Y es entonces cuando el pueblo, algunos se vinieron con Moisés y Aarón, y entonces Dios decretó, se abrió la tierra, los tragó a todos, y a los que estaban con los incensarios en el otro tabernáculo, porque Moisés les había lanzado un reto: pongan sus incensarios y que mañana Dios escoja si Aarón o ustedes. Vea Moisés, qué maravilla. O sea, él estaba dispuesto a decir: bueno, si Dios ya no me quiere, vamos a hacer la prueba. Y a estos ya se los tragó la tierra, y están los otros con los incensarios, y Dios les envía fuego y son quemados todos. Y luego Dios le dice a Moisés que recoja todos los incensarios y los ponga en la plancha del altar, para que se acordaran que no debían tener enfado, empacho en que Dios escoge siervos, líderes, para que sean de bendición para el pueblo. Dicho de otra manera, la envidia no debe ser parte del pueblo de Dios. Esta matanza, luego el pasaje no termina ahí. Lamentablemente el pueblo todavía seguía, porque y Dios comenzó una mortandad de miles. Y Moisés le dijo a Aarón: ve rápido, agarra tu incensario, vete a ofrecer expiación. Oye Moisés, pero no es día de la expiación, tú ofrécela, porque si no se va a morir toda esta gente. Lo que quiero recordarte es cómo la envidia puede traer consecuencias trágicas. Por eso Pablo escribía en Efesios capítulo 5: nadie os engañe con palabras deshonestas. Ten cuidado con lo que oyes, de quién te dejas influenciar. Porque puede que tú no tengas envidia, pero si el envidioso te influencia, entonces vas a ser parte de un grupo que va a perecer. Si puedo pensar en más ejemplos de la Biblia. ¿Te acuerdas de Saúl? Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 8, 9. Cuando David mató a Goliat y todas las muchachas estaban encantadas con David. Claro, era hermoso, de hermoso parecer, valiente, había matado a un gigante, se hizo popular, y decían: ay, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl, ahí comenzó su lío con David, de sentir envidia. ¿Por qué dicen eso de este? Y entonces ese odio de Saúl, esos celos, esa envidia, lo llevó a cosas horribles, porque la envidia no es un pecado que solamente quede ahí ya. La envidia lo llevó a dirigir todo un ejército para perseguir a un solo hombre, para matarlo. Quería ser un asesino, y luego lo llevó más tarde a consultar a la bruja, ¿se acuerda? Porque estaba lleno de envidia. O sea, vea a dónde nos puede llevar si no atendemos esta área, que yo sé que es muy difícil que reconozca la gente, pero hoy Dios nos da una oportunidad. Y la vida de Saúl no solo terminó consultando con la bruja, terminó desechado por Dios y finalmente se suicidó. Todo por no atender un sentimiento de envidia que le produjo odio, y ese odio, celos, y esos celos lo llevaron a practicar brujería, a ser desechado por Dios y hasta quitarse la vida. ¿Se acuerda de la historia de Daniel? Capítulo número 6, cómo los sátrapas y los gobernantes le tenían envidia, porque era más sabio que ellos. ¿Y se acuerda lo que hicieron? Por envidia. Porque Daniel no les hacía ningún daño, él era bueno, cumplía como gobernador con sus cuestiones, sus responsabilidades. No estaba poniéndole la pata en el pescuezo ni humillándolos. No, era un simple sentimiento de envidia. E hicieron que el rey firmara un edicto. ¿Se acuerda? Usted conoce la historia, que el que pidiera otra cosa a uno que no fuera el rey, lo metían al foso de los leones. Y Daniel oraba, y con sus ventanas abiertas oró a Dios. Y vea lo que provocó la envidia. Provocó que un hombre inocente fuera metido a una pena de muerte. Pero ahí está Dios cubriendo la vida de Daniel. Pero no quiero ver la vida de Daniel. Quiero que usted entienda qué le pasó a los sátrapas y a los gobernantes, que se llenaron de envidia, hicieron una conspiración. Vea lo que hace la envidia. La envidia hace que hombres conspiren contra otro, alguien, el ser de la envidia. Y finalmente, cuando Daniel fue liberado por Dios y fue sacado del foso, ¿a quién metieron ahí? ¿Usted se acuerda? A todos los envidiosos. Bueno,
¿Usted recuerda la parábola de Jesús en Mateo 20 de los obreros de la viña? ¿Se acuerda que uno llegó temprano y le dijo, te voy a pagar un denario? Y el otro llegó tiempo después y le dijo, a ti, vente a trabajar. Y luego los otros llegaron una hora antes del cierre. Y cuando les empezó a pagar, pues empezó con los que habían llegado al último y les pagó un denario. Y dijeron los que habían llegado temprano, dijeron, oye, si a eso les pagó un denario, a nosotros nos va a pagar como 10, porque llegamos como 10 horas antes. Y no, cuando llegaron a la fila, les dio los convenidos, el denario, y comenzaron a murmurar y decir, ¿por qué? Y a veces nosotros no sabemos ni qué nos está enseñando Jesús en esa parábola. O sea, como que nomás decimos, ahí está, si usted ha llegado tarde al reino, el premio es igual. No, a ver, bueno, sí, pero no. O sea, la enseñanza está clarísima, es una enseñanza de la envidia. Porque cuando el patrón los confronta, les dice, ¿en qué te agravio? Convení contigo y te estoy pagando. ¿A ti qué si yo le quiero dar lo mismo al otro? Y luego dice en la misma parábola, o sea, no estoy inventando. Dice, ¿o acaso estáis llenos de envidia? Y muchas veces esa parábola no la vemos dentro del contexto de la envidia, pero lo que nos enseña es a no ser envidiosos. Bueno, el mismo Señor Jesús fue objeto de envidias múltiples, directamente de los líderes, de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos. Le tenían envidia. Veían cómo la gente se iba tras él, y ellos acá con 5 congregantes y Jesús con las multitudes, y ellos acá con 3 porque ya se habían ido otros 2. Y sentían envidia, los sacerdotes sentían envidia. De hecho, cuando entró a Jerusalén dijeron, ved cómo se va la gente con él. Hasta Pilato se dio cuenta que lo habían entregado por envidia. Mateo 27 dice que Pilato se dio cuenta, o sea, era tan evidente que se dio cuenta que lo habían entregado por envidia. ¿Ya viste con este ejemplo a dónde te quiero llevar? ¿A qué llevó la envidia de los sacerdotes, los líderes, los representantes de Dios? ¿A qué los llevó? A matar, a crucificar, a nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Porque la envidia no se va sola, no es algo que solo esté dentro y hay que resolver dentro. La envidia va a florecer en acciones horribles. ¿Te acuerdas del pobre Pablo cuando comenzó a predicar y llegó, no sé, a Listra, Iconio, Antioquía, Siria? Si usted lee con atención, llegaba, predicaba el evangelio, la gente creía, Dios lo usaba, tenía el Espíritu Santo, pero los judíos le tenían envidia y comenzaron a decir, no, eso no. Y total que Pablo tenía que salir huyendo de cada ciudad. En algunos lo apedrearon por envidia. Termino preguntándote, ¿te das cuenta la gravedad de la envidia en el corazón? Proverbios 14:30 con razón dice que la envidia es un cáncer para los huesos. ¿Te das cuenta lo que puede provocar la envidia en cada una de estas historias? Lo que le provocó a Caín, a los filisteos, a los hermanos de José, a Coré y a sus secuaces, a Saúl, lo que le provocó a los gobernantes, compañeros de Daniel. ¿Te das cuenta lo que puede provocar cuando tú no identificas o no reconoces que hay algo que no está bien y que estás sintiendo celos? Porque la envidia es pariente de los celos, de alguien que no tienes por qué sentir celos de ese alguien. Es por eso que hoy, en un tema que no estoy acostumbrado a predicar, porque prefiero los otros temas que te dije al principio, pero en obediencia a lo que Dios esta madrugada no me dejó dormir hasta las 4:30 de la mañana. Estuve en oración y en oración y en oración, y en obediencia estoy hoy convocándote. Obsérvate a ti mismo. No dejes que la envidia sea un pecado oculto por no quererlo reconocer. Si hay algo que estás sintiendo, si hay celos que estás sintiendo, si estás algo percibiendo dentro de ti, por favor, hoy platícalo con Dios, reconócelo. Él te puede limpiar de ese sentimiento, de esa cosa que sientes, para que no caigas en las tragedias y en las consecuencias que te puede provocar si no detienes este sentimiento, esta obra de la carne. Dicho en otras palabras, obsérvate a ti mismo, y si hay algo de envidia dentro de ti, no dejes que te haga daño, porque la envidia carcome los huesos, es un cáncer para tu vida. Cuídate
de no darle lugar, de no darle cabida a ese sentimiento. Personalmente, y con esto quiero terminar, no recuerdo jamás en mis 40 años de vida, algo hicieron mis padres, de alguna manera Dios me cuidó de esto. Jamás en mi vida, escúcheme bien, lo digo delante de Dios, he sentido envidia por nadie. Es algo que está fuera de mi capacidad humana. ¿Cómo voy a sentir celos porque mi hermana tenga éxito y sea reconocida en los medios y sea entrevistada? ¿Cómo voy a tener celos de ella? ¿Cómo voy a tener celos de mi propio hermano que es exitoso y tiene una carrera y una maestría, etcétera? ¿Cómo voy a sentir envidia de ellos? Al contrario, me gozo con ellos. ¿Cómo voy a sentir envidia del pastor que está convirtiendo almas, miles y miles y miles? Pues gloria a Dios por él. Él está haciendo su trabajo, yo estoy haciendo el mío. Pero sé, porque la Biblia es reiterativa, porque cada uno de estos ejemplos, sé lo que puede provocar una envidia que no se detiene a tiempo. Aunque yo no la he experimentado jamás, glorifico a Dios por ello. Pero sé que mucho daño ha hecho al pueblo de Dios y mucho daño ha hecho a la iglesia presente o actual. Y nadie se atreve a levantarse y a decir, nadie sienta esto, este deseo de separatismo, de hacer grupos, de decir esto no, de criticar al otro, de calumniar al otro. No, porque la iglesia no estamos para dividirnos. La iglesia estamos para conjuntarnos como un cuerpo en Cristo y entonces funcionar como ese cuerpo, aceptar el lugar que Dios ha querido darme, en donde me lo ha querido dar, y entonces trabajar para su obra. Es por eso que hoy he usado Proverbios 14:30. Como el espíritu apacible, la paz de Dios es salud para el cuerpo, pero como la envidia es un cáncer en los huesos. Y Dios me ha llamado y me ha mandado hoy delante de ti, iglesia en el mundo entero, cuídate de la envidia. Pastores, cuídense de la envidia. Líderes, cuídense de la envidia. Cristianos, cuídense de ese sentimiento que carcome. Y si hay algo dentro de ti, hoy puedes reconocer y decir, sí, yo he sentido celos de fulano, he sentido envidia de perengano, siento que aquel tiene más de lo que yo también pudiera tener o merezco tener. A ver, no te equivoques. Tú estás en el cuidado de Dios como el otro está en el cuidado de Dios. Tú eres llamado por Dios como el otro es llamado por Dios. Ocupa tu lugar. Atrévete a ser un cuerpo en donde Dios te ha puesto. Y si hay algo dentro de ti que sientas hoy, no te tardes más, no esperes más. Hoy entrégalo al Señor. Dobla tus rodillas en casa. Quiero pedirte que todo el mundo cierre sus ojos. Dobla tus rodillas en casa. Debes cuidarte de que haya ningún rasgo de envidia en ti. Y si no lo quieres reconocer, porque es un pecado muy difícil de reconocer, yo ya te lo advertí. Te va a traer problemas, va a generar odios, vas a cometer hechos horribles. Pero hoy puedes ser liberado de esa obra de la carne y puedes pedir que el Espíritu Santo tenga el control de tu vida y produzca en ti el fruto del Espíritu, para que entonces esa envidia, ese sentimiento, ese celo salga en el nombre de Jesucristo. Quiero, Señor Jesús, orar así, porque este pecado de la envidia ha dañado mucho a tu pueblo. Lo vemos y lo vemos y lo vemos una y otra y otra y otra y otra vez. Personas envidiosas que quieren hacer grupos, que quieren hacer separaciones, que quieren hacer cosas que no son parte de tu plan, Señor, y tú los vas a poner en su lugar. Yo te pido, Señor, que si hay alguien escuchando esta palabra que ha sentido este deseo de hacer grupos, de separarse de la iglesia, de hacer otro grupo, Señor, te pido que en este momento Espíritu Santo le redargullas para que doble sus rodillas, entregue esta situación y pueda ser libre en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú cuides a tu pueblo, a tu iglesia, de este pecado de la envidia, porque ha traído grandes tragedias, asesinatos, guerras, perdición de miles de personas, odios contra la misma familia. Ha traído desgracias a muchas personas personales. Por no detener esta sensación, Señor, yo te quiero pedir que cada uno de nosotros con honestidad miremos hacia adentro
Y si hay algún rasgo de envidia, Señor, en esta hora lo entregamos y te pedimos que nos cures y que nos des la paz que necesitamos. Proverbios 14:30, para que esa paz sea salud para nuestro cuerpo. Y entonces, Señor, la envidia no siga carcomiendo nuestros huesos, sino que podamos hoy comenzar a caminar libres de esta sensación, de este sentimiento que no te agrada y que ha hecho tanto daño y seguirá haciendo daño, Señor, a tal grado que muchos pueden perder su salvación, Señor, porque ellos no heredarán el reino de los cielos. Ayúdanos a estar libres de esta sensación, de este sentimiento, de esta obra de la carne, o como se llame, Señor. La rendimos a ti. Te pedimos que nos des un espíritu de inclusión, un espíritu de hacer equipo, para que cada uno de nosotros, Señor, ocupemos el lugar que tú nos has dado con alegría. Quita de nosotros, Señor, cualquier rasgo de envidia que pudiera haber, para que vivamos en libertad, sanos, tranquilos, y seamos parte de un cuerpo que realmente te dé la gloria, Señor. El mundo no va a creer si seguimos haciendo grupos y grupos y grupos cristianos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a primero, como iglesia local, en los ministerios que cada persona tiene, que esté escuchando esta palabra, para que se apasionen, Señor, ahí en el lugar que tú les has puesto. Ocupen su lugar y sean libres de cualquier sensación, sentimiento o cualquier, como se quiera llamar, que haya de envidia en su alma. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Libérate de la envidia. Ya te lo advirtió el Señor. Libérate de la envidia. Sé parte de la iglesia a la que perteneces. Mátate por tu ministerio, a donde Dios te ha puesto y donde Dios te llamó. Ahí sirve al Señor. No andes buscando lo que ya encontraste en el Señor. Y haz que tu persona, tu piedra viva, tu vida misma sirva para que el equipo que es la iglesia pueda avanzar y ganar las victorias que Dios ha preparado para nosotros. Gracias, muchas gracias por estar aquí. De verdad espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga. Viene contar salvavidas en los brazos de mi Salvador.